Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Sebastián y yo voy a estar hoy compartiendo contigo este tiempo de devocional, compartiendo la palabra y aprendiendo también a responder en oración. Bueno, les invito a que vayamos al capítulo 2 de Romanos desde el verso 1 al 4. Vamos a leer entonces Romanos 2 del verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios tú, que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Bueno, esta es la palabra de Dios. Es una palabra muy especial de Romanos 2. Y bueno, para contextualizar o para familiarizarnos con ella, es necesario que vayamos a Romanos 1, al capítulo 1 de Romanos, nos empecemos como a adentrar en el texto. Entonces, en Romanos 1, ¿qué veíamos? Que quizás es el devocional del día anterior, pero para entender este capítulo 2 sí es necesario ir al 1. Entonces, ¿qué vemos en Romanos 1 para entender este 2? Vemos allí la ira de Dios por varios factores o varios aspectos. Uno de ellos es la impiedad, otro es la injusticia, otro es la necedad del hombre y otro es que se cambió la verdad de Dios por la mentira. Todo esto tiene que ver directamente con el hombre. La impiedad, ¿qué es la impiedad? O bueno, ¿qué sería más bien la piedad? La piedad es parecernos a Cristo. Y bueno, entonces de acuerdo a esto podemos entender que la impiedad es todo lo contrario. La injusticia, habla de la injusticia y de también que esto incluye, aparte de todas las injusticias que vemos por el mismo hombre, que la podemos ver ahorita en el mundo contemporáneo, es también ver que el hombre ha detenido la verdad de Dios, se ha impuesto en ella y ha detenido para que no siga como debería de seguir normalmente. Entonces esto también se trata de la misma injusticia. La necedad, hablamos de la necedad. ¿Y por qué la necedad? Porque el hombre cambió la gloria de Dios por algunos aspectos también que eran imágenes, réplicas del hombre, que esto lo vemos a lo largo de la historia y aún todavía lo vemos. Réplicas del hombre, por aves, imágenes de aves, por cuadrúpedos, que son los animales de 4 patas generalmente, y los reptiles. Se cambió la verdad de Dios por la mentira. Se cambió la gloria de Dios. Y dice la palabra en Romanos 1, que estamos contextualizando un poco, que por esto Dios entregó al hombre a pasiones vergonzosas. Estamos hablando del hombre a nivel general, del ser humano. Y allí se empieza a nombrar varios pecados, diferentes pecados. Entonces, cuando leemos Romanos 1 hasta finalizar el capítulo, del verso aproximadamente del 18, está incluido el ser humano con
todo su pecado, incluso hasta yo mismo, nosotros mismos, todos estaríamos incluidos ahí. Sin embargo, este Romanos 1, podemos ver que algunos estudiosos o algunos comentaristas nos hablan de que este texto estaba dirigido a los gentiles y no a los judíos. Estaba particularmente dirigido a los gentiles, y en ocasiones podemos ver en la Biblia cómo digamos, los textos están dirigidos a diferentes comunidades, y sobre todo en el Nuevo Testamento vemos que en ocasiones es a los gentiles o a los judíos, ¿cierto? Y ahora sí, entramos en el capítulo 2 para familiarizarnos un poco más, y dice que en el capítulo 2 leíamos yo también leí algunos comentarios de algunos estudiosos de la palabra de Dios, y el capítulo 2 sí está directamente relacionado con los judíos. El capítulo 2 es para una audiencia judía, considerando que los judíos eran los ilustrados, eran los que ahora podríamos decir los profesionales en el tema, los maestros. Y aún así, lo que estaba ocurriendo es que Pablo en este texto del capítulo 2 estaba llamando la atención a los judíos, muy posiblemente a ellos, porque estaban juzgando, podían juzgar a los gentiles o estaban juzgando, y los mismos judíos estaban practicando las mismas cosas. Entonces acá podemos ver cómo el Señor, cómo Dios discierne los corazones de forma tal de que quien quiera que sea, estamos acá hablando de textos bíblicos y tratándonos de adentrar un poco en lo que sucedía, pero cómo el Señor discierne el corazón, sea judío, sea gentil, y se da cuenta de lo que verdaderamente está ocurriendo con cada persona, sea mujer, hombre, de diferentes razas. Él discierne los corazones, y acá le está llamando la atención, el Señor está llamando la atención a que no juzguemos sin primero examinarnos a nosotros mismos y ver si hemos caído también en lo mismo, y entrar a hacerlo también de una forma escondida, oculta o hipócrita, o hacerlo con los demás y no directamente con la persona, traerla al Señor. Entonces, de acuerdo a esto, yo les pido que vayamos a esta canción. Ya nos contextualizamos un poco con este texto de Romanos 2. Vamos a escuchar esta canción, a disfrutarla, y volvemos entonces con el otro tiempo de confesión. Vamos entonces allí. Todo lo que tuve, todo lo he derrochado en mil fracasos. Lo sé. Y hoy he regresado buscando arreglarlo con mis propias manos, sin ver que no hay nada bueno en mí, que estoy perdido yo sin ti. No podría pensar que aún tus ojos puedan verme con ternura como ayer. Hazme como a un empleado tuyo, no merezco ser tu hijo. Pensé, jamás creí que al verme así tú correrías hacia mí. Gracias que salió al encuentro de un traidor. Gracias en lágrimas, en besos y una voz que acalla mi angustiado corazón. Gracias que me abraza y quiebra mi razón. Gracias el milagro que no he de entender. Gracias que no puedo resistir. Oh, 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 oh.
Continuamos con este devocional en casa. Vamos llegando al tiempo de la confesión. Recuerda que estamos leyendo el capítulo 2 de Romanos, del verso 1 al verso 4. Para entrar en este tiempo de confesión, les pido que vayamos a Romanos 2, verso 1 y lo volvamos a leer. Dice la palabra de Dios: por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Este verso 1 nos hace entender tantas cosas en nuestra vida, pero yo diría que somos muy fáciles para juzgar, somos muy fáciles para hacerlo. Y de hecho, en ocasiones es necesario. La Biblia incluso nos habla de que no es tan mal juzgar a alguien, pero traerlo a una retroalimentación, preguntarle qué ocurrió con eso, confrontar a la persona y hablarle con amor, con discernimiento, preguntándole qué otra cosa quizás le había ocurrido antes, trayéndolo a los pies de Cristo, trayéndola a los pies de Cristo. Esto es importante. Sin embargo, acá Pablo nos llama la atención en este texto, y es porque tristemente nuestra cultura nos lleva a que podemos ver cosas en el otro y que vamos a hablar a sus espaldas, que es lo que tristemente en ocasiones hacemos, y yo incluso me he sentido identificado con eso. Hablamos a las espaldas de otros, incluso con pecados o prácticas de personas, con cosas que hasta yo mismo he hecho. Entonces eso es lo que nos lleva a la palabra de Dios, a que no seamos fáciles para juzgar, que nos estemos examinando constantemente y que vayamos a los pies de Cristo. Si es necesario hablar con la persona, llamarla y hablarla con prudencia y amor, pero no haciéndolo de una forma quizás hipócrita, o quizás con imprudencia delante de muchas personas, y haciéndola sentir de modo tal que como un castigo, como no, de esto es que nos habla la palabra, que de verdad nos examinemos primero antes de juzgar, que lo hagamos primero. También en ocasiones puede ser que culturalmente estamos con un grupo de personas hablando y con facilidad empezamos a hablar del otro, a caer en burla, a burlarnos del otro, del que no está presente, y que hablamos de él porque no está a sus espaldas, nos burlamos, nos reímos, lo juzgamos, y nunca esa persona se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Hablar a las espaldas, en esto caemos con tanta facilidad. Tristemente lo hemos hecho. Entonces yo creo que esta palabra nos quiere llevar a confesar nuestro pecado, a verdaderamente ser diligentes con esto, a confrontar cuando lo debamos hacer directamente con la persona, y que el Señor nos ayude a hacerlo de una forma adecuada. Yo les pido que vayamos a orar, que el Señor nos dé discernimiento con esto y que no seamos ligeros para juzgar, y menos en lo que estemos cayendo también nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno de permitirnos leer esta palabra, de que esta palabra nos traiga convicción de pecado y que podamos descansar en ella. Y te pedimos perdón, Señor, porque verdaderamente hemos juzgado con ligereza, hemos estado sentándonos en estrados a juzgar a nuestros familiares,
a juzgar a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la iglesia. Yo particularmente lo he hecho, Señor, y te pido perdón por esto. Ayúdanos, Señor, a examinarnos constantemente, a hacer las cosas de forma adecuada, entendiendo que el que está cayendo, teniendo misericordia de él, compasión, llamándolo a tus pies, Señor, en lugar de juzgarlo y poderlo llevar a tus pies y traerle la esperanza que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, con esto. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra ligereza, perdona la hipocresía, perdona nuestros malos hábitos que culturalmente, para llamar la atención, también lo hacemos en grupos de trabajo, de universidad, por soltar una risa, por algo burlesco. Señor, perdónanos porque estamos afectando a nuestro prójimo. Y Señor, no queremos estar agradando siempre a los demás, no queremos agradar a los demás, te queremos agradar es a ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser conscientes de ello. Guárdanos, guarda nuestra lengua, Señor. Guarda nuestra boca, Señor. Y ayúdanos, Señor, para hacer bendición para otros, papá. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, continuamos con este devocional. Les pido que vayamos a esta otra canción, que la disfrutemos. Alabemos al Señor con ella, entremos en un tiempo de meditación con la palabra y luego volvemos para entrar en otro momento de este devocional. Vamos entonces allí. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad de imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Seguimos acá en este devocional en casa y bueno, vamos avanzando, vamos entrando en el tiempo de la adoración. Y para este tiempo de adoración les pido que vayamos otra vez al texto y leamos el verso 4 del texto de capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2, verso 4 del libro de Romanos. Vamos entonces a leerlo. Empieza con una pregunta. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? En realidad este verso es todo una pregunta. Y este texto es muy bonito porque nos lleva a entender y nos habla de las riquezas de Dios. Una de ellas empieza hablando de la bondad de Él, de lo bondadoso, de lo bueno que es, de su tolerancia para con nosotros y de su paciencia. Cuánta paciencia el Señor ha tenido que tener con nosotros, conmigo. Cuánta paciencia por necedad,
por rebeldía. Cuánta paciencia nos ha tenido que tener el Señor y nosotros en ocasiones ni siquiera hemos sido conscientes. Pero hay algo muy bonito con esto, y es que también viendo otra versión de la Reina Valera en Romanos 2, verso 4, me encontré con dos palabras, que una de ellas es benignidad y longanimidad. Me pareció muy interesante estas dos palabras. Y bueno, la benignidad nos habla del favor y la amabilidad del Señor. Muy interesante, muy especial, porque en su misericordia y en su amor también hemos podido tener su amor y su amabilidad, su abrazo. Y de la longanimidad también nos habla de lo que es la perseverancia, de la constancia, que Él es un Dios inmutable, que no cambia, que es constante. Y esto también, esta longanimidad nos habla de su clemencia y de su generosidad. Es tan hermoso esto, estas dos palabras que encontramos en la versión Reina Valera de este verso 4. Es tan hermoso porque podemos ver esas riquezas de Dios que en ocasiones hemos abandonado o hemos echado atrás, o hemos dicho no nos interesa, no queremos más. Pero estas son las riquezas que nos hablan de Él, y por eso entramos en este tiempo de adoración. Y yo te pido que entendiendo lo que son estas palabras tan hermosas de las riquezas de su bondad, vayamos a orar, lo glorifiquemos, lo alabemos y le digamos lo paciente, lo especial que ha sido con nosotros, a pesar de nosotros y de lo que podíamos ver atrás en este Romanos 1, de todos esos pecados. Después del verso 18, todo lo que empieza a decir por habernos creído más en la mentira y haber hecho dioses ajenos, incluso dioses de nosotros mismos, y haber abandonado esa bondad, esa tolerancia, esa paciencia, esa longanimidad y esa benignidad, esa amabilidad y favor del Señor. Vamos entonces a orar y a adorar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites tener en este devocional, en este día, Señor, que nos has permitido vivir, que tú mismo es el que nos has permitido levantarnos. Tú eres el que entregas, que pones y quitas en nuestras vidas. Tú eres el dueño y creador, Señor, el soberano sobre todo, sobre el cielo y sobre la tierra. Tú eres Dios, y por eso queremos venir a ti, a alabarte y a exaltar tu nombre, Señor, a bendecirte por esas riquezas tuyas, Señor, por esa longanimidad, por esa benignidad, Señor, por esa paciencia, Señor, que has tenido con nosotros, por esa tolerancia y esa bondad, esa generosidad, Señor, tan grande que has tenido con nosotros, de llamarnos, Señor, de llamarnos, de bendecirnos, de habernos traído a ti, Señor, en tu misericordia, en tu amor y en tu voluntad. Gracias porque tú has sido grande, generoso con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el que has empezado a escribir nuestra historia y te necesitamos, Señor, en cada momento. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor, tú eres el justo, el poderoso, el que reina y gobierna verdaderamente en el cielo, Señor, el creador de la tierra, el soberano sobre todo y sobre esta tierra también, el que quitas y pones, Señor, el del que quieres tener misericordia, que eres todo misericordioso, Señor. Gracias
Gracias, Señor, yo te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias porque podemos venir ante ti a alabar y a bendecir tu nombre y a decirte, Señor, que tú has sido bueno, que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano sobre todo, y que queremos, Señor, venir a traer y que esas riquezas tuyas, Señor, que son valiosas para nosotros, que queremos que en nuestro corazón sean valiosas y que podamos venir ante ti, que a lo largo de nuestra vida, Señor, seamos un constante canto hacia ti, una constante alabanza, Señor, de bendición por esas riquezas que tú has tenido para con nosotros. Yo te bendigo, Señor, y que mis hermanos que te están escuchando, Señor, también te bendigan y te adoren en este tiempo, Señor, que te alabemos porque tú has sido bueno y generoso, bondadoso, majestuoso, magnífico, Señor, grande y misericordioso para nosotros, Señor. Tuyo es el imperio, tuyo es el poder, Señor. Por ti, Señor, nos movemos y existimos, Señor. Yo te alabo y te bendigo, papá, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, seguimos con este devocional. Yo te pido que con esta canción que viene vayamos a alabar a nuestro Señor, que tengamos un tiempo de quizás estar a solas con Él, de escuchar esta canción y de bendecirlo, de arrodillarte, subir los brazos o en el lugar donde estés, alabarlo con lo que estés haciendo, sacar un tiempo para Él o con lo que estés haciendo y bendecirlo y disfrutarlo, porque Él está dispuesto a que nosotros entremos en ese tiempo con Él. Él está con los brazos abiertos. Disfrutémoslo y alabémoslo y bueno, vayamos entonces allí. Vamos entonces a disfrutar esta canción con Él. Vamos allá. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Bueno, seguimos en este devocional en casa y ya vamos entrando al momento de la súplica. Para esto, bueno, quisiera que siguiéramos en este verso 4 de Romanos 2. Quisiera que siguiéramos allí porque nos habla de algo muy importante para que entremos en un momento de oración. Que bueno, les pido primero otra vez que leamos este verso 4, en donde esto da una pregunta. En la Nueva Versión Internacional dice: ¿no ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, de acuerdo a esto, yo quisiera que nos adentráramos a esa última parte de arrepentimiento. Que le pidamos al Señor que nos lleve en arrepentimiento. ¿Cuántas veces, aún siendo creyentes, caemos en cosas y en pecados que ni tristemente en ocasiones somos conscientes y seguimos derecho, afectamos a otras personas? Por eso yo quiero en este momento de súplica que le pidamos al Señor ese verdadero arrepentimiento, de acuerdo a esas riquezas en Dios de las que hablábamos en el otro momento del devocional, en la confesión.
en la adoración, que le pidamos al Señor arrepentimiento, que le pidamos al Señor que vayamos a los pies de Él, que nos duela el pecado a nosotros como creyentes así como le duele a Él, que nos duela ese pecado de estar juzgando de lo que hacemos con nuestra boca con tanta facilidad y de estar juzgando a los otros con ligereza y afectando a los demás y afectándonos a nosotros mismos indudablemente. Entonces yo para este momento le pido al Señor arrepentimiento de la hipocresía, de la idolatría, de la ligereza de nuestra boca, de juzgar con facilidad, que vayamos al Señor y que nos duela este pecado y que podamos ir a Él. Y no solo este pecado, incluso de los otros que hablaban en Romanos 1, que nos duelan cada uno de esos pecados y que podamos ir a Cristo. Indudablemente en nuestra vida como creyentes caemos también en pecado tristemente, y lo que yo digo con todo esto es que el Señor nos lleve a un arrepentimiento verdadero, y que si esto incluso trae tristeza, pues que podamos vivir eso y que después nos refugiemos en el Señor, que le pidamos perdón, que vayamos a Él para que Él nos saque de todo esto y que seamos conscientes de lo que estemos haciendo y de lo que estemos diciendo, que podamos callar de amor, como una de las canciones de nuestro hermano Santiago Benavides, que callemos de amor y que seamos conscientes en esto, y que cuando caigamos vayamos también al Señor, y si es necesario pedirle perdón al hermano o a la hermana o al familiar o al compañero de trabajo, lo hagamos por la ligereza de nuestra boca. Les pido entonces que vayamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Venimos a ti en este tiempo de súplica, Señor, pidiéndote arrepentimiento, Señor, pidiendo conciencia en nuestras vidas de lo que estemos haciendo y de lo que estemos diciendo, Señor. Te suplicamos por arrepentimiento para nuestras vidas. Hay veces, Señor, como creyentes creemos que vamos caminando sobre una nube, que no pecamos, que no hacemos nada, y afectamos, Señor, a los demás. Te pedimos, Señor, arrepentimiento, que podamos ir a nuestros pies, que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado a nuestras vidas y que podamos ir caminando firmemente, Señor, con temor y temblor de abrir nuestra boca en ocasiones y de que nuestra mente nos diga, que tu Santo Espíritu nos ayude a decir, quédese callado mejor. Ayúdanos, Señor, yo te suplico, Señor, por arrepentimiento, por convicción de pecado, para que seas tú gobernando nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como ciudadanos, ayúdanos como seres humanos que estamos en familias o en soledad, o con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que podemos afectar al otro con facilidad y en lugar de esto reflejar tu nombre, Señor, reflejarte a ti, Señor, que es lo que necesitamos, Señor. Es lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a estar conscientes de ello, a estar a que estemos arrepentidos, Señor, de que vayamos a ese arrepentimiento y vayamos primero a ti y luego a nuestro hermano o hermana que hayamos afectado, ser conscientes de ello antes de caer en el pecado. Por favor, Señor, por favor, en esta cultura es tan fácil hacerlo, por llamar la atención, por burlarnos, por reírnos. Ayúdanos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor,
Y te damos muchas gracias por este tiempo. De súplica lo necesitamos tanto, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces seguimos con esta otra canción. Disfrutémosla. Contemplemos al Señor en este tiempo. Sigamos meditando en la palabra. Y bueno, vamos entonces a la canción. Disfrutémosla y ahora volvemos. Vamos entonces allí. Se me está olvidando todo de hace un tiempo para acá. Ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Se me está olvidando todo y este mal particular tiene efectos secundarios como toda enfermedad. Hay fatiga general, hay depresión, hay ansiedad y un insomnio permanente que me impide descansar. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí. Ya vamos casi que finalizando con este devocional en casa. Y bueno, de acuerdo a esto, vamos entrando en el momento de acción de gracias. Y en este acción de gracias, de acuerdo a lo que vemos en este texto de Romanos 2, queremos darle muchas gracias al Señor por su palabra, por lo que aprendemos, porque muchas veces quizás nosotros como creyentes creemos que nos las sabemos todas y que podemos ser también, juzgar con mucha facilidad a los nuevos que están llegando como creyentes y caer en lo que posiblemente cayeron también algunos de esta comunidad de los judíos. Entonces podemos caer en esto con tanta facilidad. Le damos gracias al Señor por esto, pero como es acción de gracias, entonces la idea es que lo hagamos de forma tal con una acción. Y de acuerdo a esto yo quiero ponerme un reto para mí y también ponerte un reto a ti con esto. Y es que agradezcamos al Señor con esta acción de no juzgar a nuestros hermanos con ligereza, sino de ir a ellos y poderlos ayudar, llevarlos al Señor con amor. Y más que esto, incluso teniendo en cuenta de que nosotros mismos, por lo que estamos juzgando, también de pronto hayamos caído en ese pecado. Entonces la invitación es a no juzgar con ligereza, a examinarnos, ayudar al hermano si es necesario, o a la hermana, o al compañero de trabajo, amigo, familiar, ayudarlo, preguntarle qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, en lugar de juzgarlo con ligereza y llevarlo a la palabra de Dios. Entonces el reto para mí, para ti en este momento, sería no juzgar con ligereza, analizar, ir a la palabra de Dios, mirar a ver qué podemos hacer por esta persona, en lugar de juzgar con facilidad, de soltar una palabra con facilidad, de actuar con ira, Entonces la idea es que no caigamos en esto y que como acción lo hagamos, que esto sí que nos trae recordación de la palabra, lo que el Señor esté haciendo con nosotros, hacer una acción. Y es de lo último también que hacemos en los DBS, que es
ir a esa acción que en ocasiones nos cuesta tanto, más que todo a nosotros los creyentes que tenemos tanta ligereza para argumentar, para hablar, para decir, para juzgar y para accionar se nos dificulta. Entonces yo me pongo ese reto, te lo pongo a ti y vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude con este reto, que nos ayude, que me ayude a mí, que te ayude a ti y que callemos de amor y más bien ayudemos a los demás. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, te agradecemos. Este es el momento de agradecerte, Señor, por tu palabra, de bendecir tu nombre, de decirte gracias por habernos traído a tu palabra, por habernos traído a ti. Gracias por este devocional que nos permites tener el día de hoy. Gracias. Y precisamente como acción de gracias, te pedimos que nos traigas recordación de ese reto, que traigas recordación a mi vida y a la vida de los que nos están escuchando, que se reten también y que tú traigas a sus conciencias, traigas esa recordación de callar, de no juzgar con ligereza, de traer a la persona, quien quiera que sea, traerla a ti, Señor, que la podamos traer a ti, que aún incluso si están actuando, si nos están juzgando a nosotros, poder conversar, poder confrontar, poder llevar a esa persona a ti o hablar los dos y que por medio de tu palabra podamos llegar a consensos, a arreglos, podamos discutir, hablar de tu palabra y hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos con esta acción, con este reto, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos, como te pedíamos en el otro momento, que nos traigas en arrepentimiento y que nos traigas a recordación de este reto. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por este devocional. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, ya casi llegamos al final. Vamos a escuchar esta otra canción. Disfrutémosla, sigamos meditando en la palabra. Y bueno, si el Señor te ha traído recordación de algo que de pronto hayas juzgado con facilidad, muy bueno que puedas tomar medidas al respecto y también a lo largo del día que el Señor nos traiga recordación para esto. Vamos a escuchar esta canción, sigamos meditando en su palabra, disfrutando del Señor y ya volvemos para finalizar. Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias, Dios, por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh gracias Dios, por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte, mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Bueno, ya llegamos al final de este devocional en casa. Le agradezco al Señor por este tiempo, le doy gracias por tu vida, porque bueno, también pudimos compartir juntos este devocional, porque tú te conectaste. Recuerda compartir este devocional con amigos, compañeros de trabajo. Recuerda compartirlo si ha sido bendición para ti y suscríbete a nuestro canal. Recuerda también que, hoy como texto teníamos Romanos 2 y también vamos en los Salmos. Teníamos hoy también el Salmo 69
del 9 al 12, para que en los tiempos de adoración que tengas con el Señor tengas en cuenta estos salmos y lo disfrutes en intimidad con el Señor. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.